¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la primera edición 2017 de Sin Retórica a través de Cablevisión Resistencia. Y por supuesto, para todo el equipo de nuestro programa, es una inmensa satisfacción poder comenzar este ciclo 2017. Un año que, por ser electoral, seguramente tendrá muchísimo material que nosotros podremos analizar, presentar aquí en nuestro espacio que desde hace, afortunadamente, mucho tiempo está en el aire de la televisión de Resistencia. Y en este primer programa queremos agradecer a las autoridades de Cablevisión que han posibilitado que estemos nuevamente con todos ustedes, a sus gerentes y en especial a Licky Morel, el jefe del canal local de Somos Resistencia, aquí a través de Cablevisión. Y en la persona de Licky Morel, a todo el equipo que día a día trabaja para que usted esté muy bien informado con todo el material periodístico que prepara semana a semana. Así que nunca está de más repetirlo y reiterarlo, el agradecimiento a Cablevisión Resistencia y por supuesto a todos quienes de una u otra manera hacen posible que nosotros podamos estar nuevamente con ustedes y esperemos que todo el contenido, todo el material periodístico que vayamos presentando sea de su interés. Fundamentalmente, como les decíamos, porque queremos a través de nuestro aporte hacer una introducción a la vida de todos los días, a la vida cotidiana, pero no solamente con aquellos temas que están en la palestra, ¿no?, de los medios de comunicación, sino también ir encontrando aquellos otros que creemos de alguna manera puede ayudar, puede favorecer a un análisis crítico de esa realidad que nos conmueve, que nos duele, que nos sacude, que nos hace preguntar qué está pasando en nuestra queridísima República Argentina con todo aquello que de uno u de otro lado, o tal vez en el medio, se nos presenta como casi la única verdad posible. Nosotros trataremos, como siempre lo intentamos, de ir por el andarivel de mirar la realidad y a través de nuestros invitados poder ir desmenuzándola, criticándola, ¿por qué no?, para que usted pueda tener el mejor material posible y que, como siempre lo dijimos y hoy lo reiteramos, después con ese material que usted recibe, también lo desmenuza, lo va destripando, si se nos permite el término, para tener sus propias conclusiones y constituirse como lo que realmente somos, ¿no?, en una parcela, en un aspecto de nuestra vida, en una dimensión como lo es el de ser ciudadanos. Hecha esta introducción y los agradecimientos, vamos a entrar de lleno en un tema político que en esta semana ha sacudido de alguna manera esa modorra con la que se venía transitando en el aspecto político partidario, porque los diferentes partidos políticos tuvieron que confeccionar sus listas para las PASO, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que aquí en la provincia se realizarán el 4 de junio y que ya en la fecha de convocatoria tuvo algún tipo de primer encontronazo, porque desde la oposición política en la provincia se había pedido que se rechace esa fecha porque no la consideraban constitucional. La justicia no le dio la razón y entonces en esta semana que hoy culmina, el sábado pasado, para ser más específicos, tuvieron que presentar esas listas. Y donde se dieron los primeros sacudones fue en la alianza Cambiemos, que recordemos, tanto en la provincia como en la nación, tiene como principal socio político electoral a la Unión Cívica Radical,
que está acompañada por el PRO, el partido del presidente, y la coalición cívica o el ARI de Lilita Carrió y el partido FE del Momo Venegas. Y para los radicales primeros, digamos, aquellos que utilizaron las boinas blancas, ¿no? Y que hoy todavía quieren continuar con esa tradición y esa costumbre, no es novedad lo que aconteció. ¿Y qué pasó? El mismo sector de la Unión Cívica Radical, a través de una de sus listas, la lista Integración, que fue ideada y es liderada por el diputado Sergio Vallejos, anunció que no está de acuerdo con lo que se determinó en la Unión Cívica Radical y anunció su separación del bloque o del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar las expresiones de Sergio Vallejos aquí en Sin Retórica. Lo que ha hecho eclosión justamente fue este fin de semana una cuestión metodológica, o sea, desde un sector en el que yo estaba inmerso, que era diputados de Cambiemos, bueno, se toman decisiones a puertas cerradas con relación a una de las listas de candidatos. Sabía que iba a pasar como siempre ocurre, decisiones tomadas a espaldas de la militancia, entre puertas cerradas, con gente que no sé quiénes son ni quiénes participaban, porque obviamente a mí ni siquiera me llamaban por teléfono, pero sí me duele como radical que no se den cuenta del daño que se le hace al partido. Y ya este daño excede las paredes del partido, que incluso han lastimado, digamos así, partidos que son de la alianza, que se han retirado. O sea, los radicales estamos cansados de observar y enterarnos por los radios, por los diarios y por las radios. Escuchábamos atentamente lo expresado por Sergio Vallejos, quien no es la primera vez que tiene ese tipo de dificultades con la Unión Cívica Radical. Y aquí cabe alguna pregunta, ¿no? Porque la decisión de Convergencia Social específicamente en la persona del jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Karim Peche, le trajo problemas tanto adentro del partido como con sus socios políticos. Y una clara muestra de esa disconformidad es lo que escuchábamos con Sergio Vallejos, que además también, y esto casi en forma lateral, tiene para la Cámara de Diputados una incidencia importante, porque al armarse como bloque unipersonal tiene que tener toda la estructura necesaria como para poder desenvolverse en ese sentido, y obviamente eso tiene un costo. Y también en la decisión de relegar en los lugares de la lista a los integrantes del PRO, de la coalición cívica y del partido FE, motivó que prácticamente se quebrase la alianza Cambiemos aquí en la provincia del Chaco. Mucho se especuló, mucho se dijo, en las redes sociales se habló de una terrible rabieta del mismo presidente Macri con el doctor Ángel Rosas, quien es el líder de Convergencia, pero que, recordemos, ya en su momento dijo que no se iba a meter en la actividad política partidaria aquí en la provincia del Chaco por problemas de salud y porque además tiene muchísimo con la jefatura del bloque de Cambiemos en el Senado de la Nación. Tiene mucho para trabajar y además otras tareas que derivan de esa misma posición. Muchos no creen que Rosas no tenga ningún tipo de participación en el armado de listas, pero hay que creerle y es lo que efectivamente aconteció. También con las PASO, pero ya con un panorama un tanto más tranquilo, aunque no del todo, el Frente Chaco Merece Más hizo los anuncios correspondientes de su lista. Una lista que, de acuerdo con las expresiones del gobernador Domingo Pepo, tiene todas aquellas cualidades que se merece la ciudadanía. Escuchemos al gobernador Domingo Pepo en el momento de dar algunos detalles de la conformación de esa lista.
En este caso, la verdad que tuve la colaboración y la predisposición de todos los sectores dirigentes que conforman el Frente Chaco Merece Más. Yo decía que la riqueza que teníamos era la gran cantidad de candidatos, que verdaderamente creo que es muy bueno en este escenario donde una cantidad importante de partidos conformamos el Frente Chaco Merece Más. A partir de ahí decíamos que nuestro eje estratégico era defender los intereses del Chaco y será defender los intereses del Chaco, y que desde ahí vamos a plantear también plebiscitar en cierta medida nuestra gestión de gobierno a partir de una lista que está conformado por hombres y mujeres, que tiene varias cuestiones importantes, creo yo, interesantes. Primero y principal, que la cual prácticamente no hay reelección de ningún diputado, salvo el caso del representante de los trabajadores. De ahí no se ha dado ninguna reelección, es una renovación prácticamente total de diputados, de hombres y mujeres, que tienen además una representación territorial. Escuchábamos, veíamos a el gobernador Domingo Pepo en su carácter de líder hoy de el Frente Chaco Merece Más en la provincia del Chaco. Recordemos que el Partido Justicialista es el principal socio de este frente y la conformación de esas listas motivó también el alejamiento de dos de sus ex socios, o dos de sus socios que ahora pasaron a ser ex, y también la lista de Germán Vittel, que anunció se presentará en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que reiteramos se realizarán el 4 de junio como paso previo a las elecciones de medio mandato de este 2017, en el que hay mucho en juego y no solamente la determinación de cómo quedará conformada la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y quiénes serán los representantes en la Cámara Baja del Parlamento Nacional. Eso como para comenzar este primer programa 2017 de Sin Retórica. Le proponemos ahora ir a nuestra pausa, pero primero veamos la semana que transcurrió en las siguientes imágenes. De abril, Verónica Lozano interpreta a la protagonista de Kill Bill. La conductora nos cuenta todo sobre su programa Cortá por Lozano y sus proyectos para este año. Además, entrevista a Michael K. Williams, notas especiales, el regreso de Prison Break, beneficios exclusivos para tus salidas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 20 pesos por mes. Cablevisión. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa.
La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis para terminar el día bien informado, con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos, el canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país, reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar. Somos es la red de canales locales de Cablevisión, un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes en forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos el canal local de Cablevisión. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. Segundo bloque de nuestro programa Sin Retórica a través de Cablevisión, todos los viernes a partir de las 22 en nuestro habitual horario, y agradecemos a las autoridades de este canal, a Licky Morel específicamente, la posibilidad de poder estar nuevamente en este día y en este horario. Y recuerde la reiteración del programa el domingo, en este caso a las 15:30. Viernes a las 22, domingo a las 15:30 son los días y horarios de nuestro encuentro semanal aquí en Cablevisión. Que le decimos también podrá ver nuevamente el programa o por primera vez, si así usted lo desea, en nuestro portal de noticias www.sinretoricanoticias.com, donde además de toda la información que suministramos, también está inserto el programa de todas las semanas como para darle otra posibilidad de verlo en todas las plataformas que hoy afortunadamente existen y que tenemos que aprovecharla. Y un tema que también queríamos comentar y destacar y que está sucediendo en la República Argentina es, por un lado, la importancia, la función, el papel y el rol de los medios de comunicación. Y como siempre lo hicimos, el de los medios es un tema que nos apasiona, que lo hemos analizado y en el cual estamos insertos desde hace mucho tiempo, y en todos estos años, que los 10 últimos, por poner un acotamiento temporal en el análisis, los medios no solamente se han transformado en lo tecnológico, sino también en la apreciación de la ciudadanía, en la apreciación de la gente, en el interés que usted como televidente, como perceptor de la información pone. Algo que tal vez no sucedía como hoy acontece hace 20 o 25 años. Ya con las redes sociales fundamentalmente se ha dejado de ser, o se tiene la posibilidad de dejar de ser, un mero receptor de información para constituirse en un emisor. De hecho,
a través de Facebook, de cualquiera de las redes sociales, de Twitter, usted puede emitir una información. Y de ahí que Facebook fundamentalmente se convierta en como la conciencia de las personas, ¿no? O el inconsciente, mejor dicho. Ahí está todo. Casi nada viene tal como es, sino que viene representado por alguna otra figura. Los intereses que hay detrás de una determinada información nunca están perfectamente claros, y en los denominados medios tradicionales como la televisión, la radio o los diarios, se da mucho aquello de yo estoy de este lado, del otro, algunos que se ubican en el medio, y hablando de lo ideológico político. Pero hay algo que en los últimos tiempos nos ha llamado mucho la atención, y es como que la identificación político-partidaria o ideológica de las personas ha pasado a constituirse casi como un arma en contra de esa persona. Si alguien es tildado de kirchnerista, por ejemplo, para un amplio sector de la sociedad, o por lo menos aquel que se deja ver, se manifiesta y se evidencia a través de los medios de comunicación, es condenado. Ya por ser K o por ser kirchnerista, se dice, no, esa persona no tiene que estar en tal lugar. Y para algunos es bueno destacarlo, reiterarlo, porque no está visto como una estigmatización o como una persecución, sino como algo deseable, como algo que hay que hacerlo. Recordemos que este tipo de situaciones no son nuevas, sino que ya en algún momento, y para aquellos que, como quien les habla, ya tiene alguna década transcurrida y o vivida, se manifestó con muchísima virulencia cuando se tildaba a los comunistas. Usted se acordará, ojo, ese es un comunista. Después se llevó a, ese es un trotskista. Después del 55, con la destitución de Juan Domingo Perón, ser peronista en la República Argentina no solamente no era deseable, sino que era sujeto a cualquier tipo de sanción. Echarlo del trabajo, no dejarle participar en la actividad política, prohibir la utilización del nombre de Perón en nuestro país. Esto sucedió. Y más de una persona en su casa, o que esté en su casa mirándonos, nos dirá, bueno, pero el peronismo también tuvo lo suyo. Sí, obviamente. Y recordemos solamente dos aspectos. Uno de ellos fue el de la obligatoriedad de la utilización del luto visible por la muerte de María Eva Duarte de Perón. Y también en su momento la exigencia de la afiliación obligatoria al partido peronista para abrir un negocio, para hacer cualquier tipo de actividad. Esas fueron situaciones lamentables en nuestro país que muchos esperábamos no se repita más, pero hoy vemos con alarma cómo desde algún sector de la política argentina se está tratando nuevamente de estigmatizar a las personas, a los ciudadanos, a quienes profesan o promueven algún tipo de ideología referida fundamentalmente a los K, letra que ha caído también en desgracia. Y ojalá que no quede nada más que en un atisbo de una intemperancia que no se acreciente ni se haga raíz en los ciudadanos. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver aquí con nuestra provincia y está referida a el cese del funcionamiento del servicio de la ex Cefecha. ¿Se acuerda? El tren que une a varias localidades metropolitanas. Hoy ese servicio que, recordemos, fue traído a la provincia por el doctor Ángel Rosas cuando ganó por primera vez la gobernación, pasó de la provincia a la nación. Hoy está sin funcionamiento y gracias a la tarea del servicio periodístico de Somos Noticias, de los informativos de Cablevisión,
tenemos esta parte de una nota que consiguieran con el contador Víctor Zimmerman, quien es el responsable en el NEA del Plan Belgrano, que si bien no tiene directa incumbencia con el servicio de Cefecha, se le preguntó cuáles son las medidas que se están tomando para poder reactivar ese servicio. Esto decía. El compromiso es lo antes posible reparar estas cuestiones, hay que reparar todo lo que tiene que ver con la maquinaria y con las vías para poder retomar este servicio. Debemos decir también que estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior y tuvimos conversación con el gobernador de la provincia porque del gobierno nacional se piensa que debiera volver a la administración provincial por todo lo que eso significa, porque es un área metropolitana. El gobernador ha sido sincero, plantea de que obviamente una empresa con un déficit es bastante difícil para sostenerlo, que él en principio quisiera el acompañamiento del gobierno nacional. De hecho entendemos esa situación, estamos trabajando en una propuesta para que en los próximos días podamos tener una reunión con el gobierno a los efectos de que el gobierno nacional pueda de alguna manera asegurar sostenimiento para financiar hacia adelante ese déficit y que podamos también de alguna manera capitalizar la empresa, que es lo que no se hizo. No solo que se aumentó en forma desmesurada la cantidad de personal, sino que no se hizo mantenimiento de vía ni mantenimiento de maquinaria, motivo por el cual hoy no tenemos el servicio. Mientras se discuten estas cosas, los servicios no se prestan. Bueno, estas son las cosas que no deben pasar nunca más. Ojalá que el servicio metropolitano de la ex Cefecha vuelva a reanudarse porque, como bien escuchábamos, brinda un servicio netamente social para miles de personas que lo ocupan en forma cotidiana. En el próximo bloque vamos a estar dialogando con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, quien está realizando una tarea que está siendo muy promocionada y muy vista a través de todas las plataformas de medios de comunicación que hoy se dispone. Pero lo invitamos a ver un material en el cual se refiere y que ojalá sirva como antecedente o como introducción a la charla que mantendremos en el próximo bloque, al momento de la presentación del Código de Planeamiento Urbano o al análisis del futuro Código de Planeamiento Urbano aquí en la ciudad de Resistencia. Vamos con el material, el corte y al regreso la charla con Gustavo Martínez. De abril, Verónica Lozano interpreta a la protagonista de Kill Bill. La conductora nos cuenta todo sobre su programa Cortá por Lozano y sus proyectos para este año. Además, entrevista a Michael K. Williams, notas especiales, el regreso de Prison Break, beneficios exclusivos para tus salidas y como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 20 pesos por mes. Cablevisión. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis para terminar el día bien informado, con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Iñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos, el canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país, reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar.
Somos es la red de canales locales de Cablevisión, un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes en forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos el canal local de Cablevisión. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tenga siempre una solución que le quede perfecta. FiberCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en fibercorp.com.ar. Y como les decíamos en el bloque anterior, en el cierre del bloque anterior, en el primero de los programas del ciclo 2017 de Sin Retórica, estamos con el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, a quien obviamente le agradecemos la gentileza de estar con nosotros en estos días tan ajetreados, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Te agradezco la invitación y te felicito por este nuevo año y por esta edición del programa, y espero que, bueno, como siempre, brille por su calidad y por su prestigio. Gracias. La idea, lo decíamos hoy en el inicio, ¿no? Es presentar los hechos, presentar la realidad con el análisis que se pueda hacer desde aquí, pero para que le sirva al televidente para hacer el propio, ¿no? Claro. La crítica en el sentido no necesariamente negativa, sino en el desmenuzamiento de esa realidad. Una realidad política 2017, Gustavo, ¿cómo viene? ¿Movidita, problemática, complicada? Creo que nosotros, por lo menos en lo que hace al Consejo Municipal, vamos a tratar de que no empañe la tarea que venimos llevando adelante. El Consejo Municipal viene trabajando muy bien en forma conjunta, todos los concejales de los 5 partidos políticos, hay que rescatar esto, Pedro, vienen trabajando armónicamente en todas las cuestiones que hacen a la comunidad, al vecino, a los temas estructurales, reglamentarios de Resistencia, que están ausentes hace muchos años, como la modificación del planeamiento urbano, el Código de Planeamiento, el Código Ambiental, el Reglamento General de Construcción. Perdón, y veíamos en el cierre del bloque anterior el momento de la presentación del análisis para el nuevo Código de Planeamiento Urbano. Exactamente. Que tuvo una concurrencia masiva, ¿no? Muy importante en la Facultad de Arquitectura, y se ha empezado con una primera jornada. Esto es importante resaltar para que no exista confusión. Se va a debatir mucho, no se va a aprobar de la noche a la mañana. Vos fijate, en el 21 de marzo del año 2016, el año pasado, comenzamos el debate del Código Ambiental para la Ciudad de Resistencia. Ajá. Resistencia va a ser una de las pocas capitales de la Argentina, la única en el norte que va a tener Código Ambiental Municipal con perspectiva de tener un juzgado de falta ambiental. Pero para esto comenzamos un debate con la participación de muchos sectores de la sociedad, asociaciones, técnicos ambientalistas, Ministerio de Ambiente de la provincia, Secretaría de Ambiente del municipio, sociedad civil, se debatió en institutos educativos, se debatió en centros comunitarios, se debatió con comisiones, con entidades barriales, y va a tener un primer despacho de una comisión redactora integrada por entidades de la sociedad civil, este próximo 5 de mayo, que se va a difundir en otro evento público en el Complejo Cultural Guido Miranda. Pero de la misma manera vamos a darnos todo el tiempo del mundo para debatir un planeamiento urbano para la ciudad para los próximos 30 o 40 años que realmente tenga el consenso social, el consenso de los hacedores de ciudad, de los hacedores de la ciudad, que en definitiva son los que van a ser los protagonistas de llevar adelante la vida en esa nueva planificación. Porque Resistencia hoy, ¿hacia dónde se expande necesariamente? Hay justamente hay una indefinición en este sentido, porque en las últimas 3 décadas Resistencia explotó hacia el sur por asentamientos espontáneos, usurpación de tierra, al haber poca oferta posible y económicamente accesible de terrenos urbanos.
se dieron muchas tomas de tierra, pero se fue dando hacia el sur. Pero por otro lado, el Instituto de Viviendas con la municipalidad fueron urbanizando hacia el norte. Entonces como que Resistencia fue creciendo desproporcionalmente, pero lo peor de todo es que en ninguno de los dos casos están previstos los planes directores de infraestructura mínima, y si están previstos no están concretados. Entonces se siguen loteando o se sigue usurpando terreno, se sigue loteando en el norte, usurpando terreno en el sur, pero no hay desagües adecuados. No hay infraestructura. Por eso tenemos muchísimos barrios abnegados por lluvia, porque se sigue impermeabilizando suelo. Uno construye una casa de 50, 60, 80 metros cuadrados y es un suelo que se impermeabiliza, que deja de chupar agua en la tierra cuando llueve, que absorbe ese metraje cuadrado, y eso se transforma en derivación hacia algún desagüe que no existe. Entonces toda esta problemática tiene que estar pensada, tiene que estar planificada. Los equipamientos especiales, Pedro, nosotros hemos definido un área industrial o un área también de logística. Resistencia está ubicado geopolíticamente en un lugar muy importante en el norte del país. El único puente después de Paraná, que existe, de Paraná-Santa Fe, que existe de comunicación con los dos océanos, con el norte de Chile y con el sur de Brasil. Ahora va a existir un segundo puente. La ubicación geopolítica para ser un centro logístico de comunicación con el norte, con el centro de la Cuenca del Plata, con el sur, con el puerto de Rosario, con el puerto de Buenos Aires, con el océano y con el este del sur de Brasil y el oeste del norte de Chile, es una ubicación estratégica. Bueno, hay que definir ese perfil de ciudad. ¿Y en la universidad, a través de la Facultad de Arquitectura fundamentalmente, existía algún tipo de trabajo, aunque sea académico, nunca instrumentado? Existe, venimos trabajando con el arquitecto Gali, con el observatorio, existen ideas, trazos gruesos. Bueno, ahora se va a trabajar con un convenio que el municipio, el área ejecutiva, a través del intendente, firmó con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para que se diseñe el plan. El plan tiene una serie de insumos que este consejo permanente creado por el Consejo Municipal, que está coordinado ad honorem por el ingeniero Juan Orlando Turbay, este consejo va a reunir los insumos de todos los organismos públicos y privados. Por eso los primeros disertantes fueron organismos públicos, la Administración Provincial del Agua, para ver la visión del APA y la Administración Provincial del Agua respecto a la situación hídrica del Gran Resistencia, la empresa SAMEP para ver la situación y previsión de servicios, fundamentalmente de agua y cloaca para la Gran Resistencia, pero también los desarrolladores inmobiliarios a través de la ponencia del licenciado Rubén Sinat y el Colegio de Corredores Inmobiliarios a través de la ponencia del licenciado Gustavo Martínez. Que es otra pata, ¿no? Claro, que es fundamental, porque el sector público puede hacer oferta, pero la economía y la sociedad siempre se mueve por la fuerza del sector privado, Pedro, y el sector privado necesita reglas claras, saber para dónde vamos a ir, saber dónde vamos a tener el acompañamiento del Estado. ¿De qué sirve que yo lotee 2 manzanas aquí, 2 hectáreas, que me ofrece a mí un privado para lotearlo y yo soy un corredor inmobiliario o soy un desarrollador urbano? Si cuando me voy a SECHEP me dice, no tenés transformador ahí, no vamos a poder darle energía a 80 familias que se van a instalar ahí. O vamos a SAMEP y dice, no, el caño de agua es muy fino, tenés que hacer vos un caño de agua más grueso ahí en esa zona porque no vamos a poder darte el agua para 80 familias. O si nos vamos al APA, dice, no, pero ojo, ahí no hay desagüe, va a tener que hacer todos los desagües porque te va a inundar las 80 casas. Entonces yo, desarrollador inmobiliario, si le tengo que subir al precio del lote, el costo de la red de agua, el costo de la red de cloaca, el costo del transformador de energía, para el que me va a comprar el lote se hace imposible de pagarlo. Y todo eso va a estar en el proyecto. Exacto. Eso va a estar en la planificación del desarrollo urbano, que después tiene la reglamentación, que es el articulado, porque después viene el análisis de cómo lo redactamos. El plan es un diseño, es una planificación para 3, 4 décadas de cómo visionamos el aspecto urbano ligado a una visión económica, de esto que hablábamos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede garantizar, si es que existe alguna manera, que eso tenga continuidad en próximas gestiones? Con política de Estado, como lo estamos haciendo, con un debate en el Consejo Permanente de Planeamiento Urbano participó la concejal Celada de la Unión Cívica Radical, la concejal Sotelo del Partido Libres del Sur, pero en todos los ámbitos participan los concejales de los distintos partidos políticos. Y esto está bueno, Pedro, porque hay que garantizar políticas de Estado con visión estratégica si queremos ser competitivos en la región. Resistencia tiene un gran potencial.
tiene gran potencial. Lo que necesitamos es serenarnos, planificar, avanzar ordenadamente, tener en cuenta lo que hay que ordenar, que ya está, porque lamentablemente ya está. En los últimos 30 años, vos sabés que acá en la ciudad Resistencia, para que vos tengas una idea, hay más de 22.000 familias que viven en terrenos irregulares. 22.000, 100.000 habitantes. Tenemos otras casi 6.000 o 7.000 familias que no tienen regularizado el título de propiedad. O sea, que tienen un boleto de compraventa o que tienen... Entonces, pero no está cerrado. No está cerrado. Entonces tenemos que proceder a ordenar lo que tenemos, pero con una visión estratégica adecuada que nos permita un plan maestro de desarrollo urbano en función de una visión de desarrollo económico, social, humano, una reglamentación que es la redacción del código, y luego los planes directores de servicio. Bueno, en función de este plan de desarrollo urbano, para los próximos 30 o 40 años, ¿para dónde tenemos que llevar la distribución de media y de baja energía eléctrica? ¿Para dónde vamos a tener que hacer la distribución de gas en el futuro? ¿Para dónde tenemos que llevar la vialidad urbana, que es el pavimento? ¿Cómo tenemos que hacer para atender todas las cuencas hídricas para que el agua escurra rápido? ¿Cómo tenemos que hacer para defendernos en los anillos o cinturones de defensa externa por inundaciones por crecida de ríos? ¿No? O sea, eso necesita esta ciudad. Hace 30 años que crece sin planificación. Ahora, Gustavo, en todo esto que participa la municipalidad, el Estado, la academia, digamos, la universidad, el sector privado, el vecino. También. Sí. ¿Qué aporta el vecino? Tiene que participar. Nosotros insistimos mucho, ahora estamos realizando reuniones con las autoridades de las comisiones vecinales en los distintos sectores. Nos hemos reunido en el Cine Teatro Obrero con las comisiones, con una veintena de comisiones de la zona este de la ciudad. Nos hemos reunido en el Club Chacovial, al lado del Club Regata, con una veintena de comisiones de la zona norte, en la Escuela 1030, el otro día con comisiones de la zona oeste. Que exponen sus necesidades, su problemática, y hacemos también un intercambio porque presentamos todos los programas en los cuales venimos trabajando. Y en estos programas también presentamos los concejales o los integrantes de los equipos del consejo que están encargados de cada programa. Entonces el vecino puede articular y puede generar un camino en dos sentidos, en ida y vuelta, con cada uno de los organismos que trabaja el Consejo Municipal. Ahí se puede ver, por lo menos en lo que manifiestan a través de los distintos medios de comunicación, los concejales de la oposición están mucho más cercanos o contestes a la acción del Consejo, pero le pega mucho a Capitanich. Bueno, yo creo que también es un poco por la función misma. El concejal de por sí tiene una función de mucha acción, que tiene el rol de control o de fiscalizador de la gestión del oficialismo, pero también tiene una función legislativa. La función legislativa, nosotros trabajamos, tratamos de estar presentes, de estar en contacto con los vecinos, de ser un puente entre el vecino y el organismo público, provincial o municipal que pueda resolver los problemas, pero a veces no tenemos la presión del día a día. No tenemos que pagar sueldos, no tenemos que pagar proveedores, no tenemos que analizar cómo va. Que es del Ejecutivo. Claro. Entonces a veces en la función del Ejecutivo se generan las tensiones, lógicamente, porque como cualquiera de nosotros que administró alguna vez el ingreso a una familia, sabe que no todas las cosas se pueden hacer al mismo tiempo, que uno tiene que proyectar la vida y proyectar los objetivos y las metas anuales o plurianuales o semestrales de acuerdo a la capacidad y poder adquisitivo que tenga. Entonces, estas cuestiones tienen que ver con el Ejecutivo a veces, y el concejal está un poco, tiene mayor libertad para trabajar los temas, gestionar para el vecino, tratar de concretar las soluciones, pero no tiene la presión del día a día de lo otro, ¿no? Entonces, en esta acción, en esta gestión, mejor dicho, tuya como presidente del Consejo, hay una participación en el día a día como hacía tiempo no se ve. El intendente era la cara visible, ¿no? Y sin retórica. ¿Qué piensa Capitanich o qué pensás que piensa Capitanich de esto? No, yo creo que con Coqui, aparte, primero que nos conocemos hace muchos años y siempre hemos trabajado con mucha pasión. A mí me gusta encarar todos los desafíos. En algún momento, cuando hace 10 años atrás me tocó llegar a la empresa SAMEP, mucho se decía que era una empresa que estaba quebrada, que iba a haber problemas, que era muy difícil de levantar, y después lo único que ha hecho la oposición en algún momento es criticar a SAMEP, tanto que hizo SAMEP, digamos. Siempre tomé todos los desafíos con mucha pasión, como también los toma Coqui.
Coqui no tiene límites en ese aspecto de ponerle toda la pasión, o sea, es realmente gráfico esto de que si él tiene que ir a destapar un caño de un desagüe, personalmente lo va a hacer. Pero es muy criticado por eso, pero ¿no? es una forma de tomar las cosas, ¿no? Uno las puede tomar livianamente o... Algunos lo ven como demagogia pura. No, porque yo lo conozco a Capitanich y lo hace convencido de que él está ayudando a todo el equipo. Ajá. Entonces me parece bueno y eso hace que también se trabaje mucho y se marque la diferencia como gestión, pero hay que reconocer algunas cuestiones que son importantes. El otro día, por una de las pocas ordenanzas, Pedro, que Capitanich vetó, tenemos muchas ordenanzas que han sido aprobadas por autoría de los propios concejales, no que vinieron del Ejecutivo. Y algunas que vinieron del Ejecutivo como proyecto y que los concejales las modificamos bastante y sin embargo no las veta, las promulga así como salen del Consejo. Y las pocas veces que existen vetos, siempre ha existido de parte de él una comunicación, por lo menos para conmigo, para decir, mirá, voy a firmar este veto por esto, por esto, por esto, veamos cómo lo podemos prolijar o mejorar. Entonces me parece bueno que a veces cuesta verlo desde la óptica de lo tradicional. A veces lo tradicional es que el que está en el legislativo, a ojos cerrados, siga al que está en el ejecutivo sin discutir nada, sin debatir nada. Y siempre el intendente es como que manejaba, más en el periodo de Aida de 12 años, siempre manejaba la mayoría de los concejales y se hacía... Claro, era el eje. Hacía nada más que lo que... En cambio, en esta oportunidad... Con Capitanich existe esa actitud distinta, o sea, deja hacer, trabajamos mucho. Nosotros también tomamos la decisión, todos los concejales de los 5 partidos políticos, de cambiar ese paradigma de estar como ocultos, tapados, que nadie sepa de los concejales. Y eso siempre genera algún tipo de asumimos la responsabilidad de decir, bueno, vamos a salir. Siempre lo hablamos con José Barbetti, las primeras audiencias públicas teníamos un poquito de miedo porque uno no tiene las herramientas y siempre lo decimos a los vecinos, nosotros no tenemos presupuesto, somos un órgano legislativo y no tenemos soluciones mágicas a todos los problemas, pero trabajemos juntos en gestionar las soluciones, invitando a organismos provinciales, a funcionarios provinciales, a organismos municipales, a funcionarios municipales, a organismos nacionales. Se hizo gestiones ante Vialidad Nacional, ante muchos organismos nacionales para pedir colaboración a resolver problemas de los vecinos. Y la verdad que primero, a principios del año pasado, el 2016, era como que decíamos, bueno, ¿en qué nos vamos a meter? Claro, Digamos, después empezamos a trabajar y se fue generando una organización de un montón de gente a la cual agradecemos muchísimo la colaboración con Equipo Hábitat, con el programa de consultas urbanas, con los talleres, con las reuniones con los vecinos por el programa Espacios Verdes Cuidado para recuperar los espacios verdes, normalizar, ponerle nombre, con el programa Mi Barrio, Mi Identidad, con el programa Chao Mosquito para el dengue, un montón de cosas creativas que ayudan a que el vecino participe también. Ahora, y se sienta activo. ¿La idea de Gustavito de quién fue? Bueno, la verdad que recibí críticas de personas allegadas porque decían, no, pero eso es muy egocéntrico. Y le decía, la verdad que a mí me parece que el mensaje es que alguna persona reconocida de la comunidad desarrolle la acción. Y bueno, y uno no quería poner a nadie desarrollando la acción porque el otro se iba a sentir ofendido, claro. Ponen una caricatura. Entonces le dije a los chicos de Interarte, que es una empresa local que hay que rescatar, que hay que resaltar y hacer Interarte. Ahora estamos subiendo paulatinamente distintas pantallas del juego. Todos son escenarios de resistencia, pero la idea era generar un personaje que sea reconocido. ¿Y prendió Gustavo? Sí, prendió bastante, tiene muchas bajadas, lo vamos a promocionar más y la idea es que los chicos jugando se le incorpore la idea de que en el espacio público los residuos los tienen que tirar en el tacho que encuentren más cercano. A veces te dicen, sí, pero no hay tacho en todas las esquinas, no importa, pero en algún lado va a haber un tachito. Y evitar las obstrucciones que en jornadas como esta se dan. Del final, Gustavo, de nuestra charla, presupuesto, pasemos al tema político, ¿no? Sí. El presupuesto no está aprobado. ¿En la provincia? En la provincia, sí, en la provincia. ¿Es un tema realmente tan preocupante como dice el oficialismo? Y es preocupante, Pedro, siempre porque, digamos, yo tengo planificado este mes, para cubrir todas mis necesidades de la familia, gastar 10.000 pesos. Y resulta que en todo lo que voy a tener de ingreso en el mes, voy a tener 9.000 pesos. ¿Cómo hago para gastar los otros 1.000? O le pido prestado a mi hermano, o a mi primo, a mi mamá o a mi papá 1.000 pesos para cubrir, o algo tengo que dejar de hacer.
de lo que tenía previsto para este mes. No hay otra forma de concretar. El presupuesto tiene un gasto de determinada cantidad de dinero, no tengo la suma precisa, y tiene un ingreso de 3.000 millones menos de ese gasto que está previsto para este año. ¿Qué es el déficit? Ese gasto que está previsto para este año, contemplando el aumento salarial, contemplando respuestas que hay que dar, contemplando el pago de sueldo, contemplando. Ahora, si esos 3.000 millones que faltan de la plata que va a ingresar a la provincia para contra lo que se necesita para hacer todo lo que hay que hacer este año, si no se consiguen esos 3.000 millones, bueno, algo habrá que dejar de hacer o algo habrá que dejar de pagar, porque no hay otra posibilidad. Entonces yo creo que estamos en un escenario complicado porque por ahí esto se complica con lo electoral. Claro. Porque, y además porque uno de los argumentos es que es producto de la gestión anterior, digamos, en la provincia de Capitanich. Ponele que sea producto de la gestión de Capitanich, o de Nicky, o de Rosa, o de Tahuina, o de Baroni, o de Tenep. Pero lo tenemos que resolver. O sea, no importa de quién es el problema es que lo tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque si no se afecta el funcionamiento de la salud, de la seguridad, corre el riesgo el pago de los sueldos, los proveedores que vos no podés pagar ya te retrasan la entrega de las cosas. Las intendencias van a tener inconvenientes también. Las intendencias, ¿no?, están pidiendo más auxilio todavía, claro, a la provincia, aparte de esos 3.000 millones que faltan para el presupuesto. Creo que el presupuesto ronda los 50.000 millones o más, no es una suma considerable con todo lo que es el presupuesto provincial, pero a su vez los intendentes están pidiendo más auxilio todavía porque están en peores condiciones que el año pasado, entonces es una situación crítica. La verdad que la situación económica en general está compleja y todos la percibimos, tenemos que ver cómo hacemos para ordenadamente ir saliendo. Esto no significa tirar manteca al techo, al contrario, significa ser muy austero, muy prudente. Hoy el gobernador Pepo pone un eje muy fuerte en titulares, en todos los medios gráficos y en portales, diciendo está clausurado el ingreso a empleo público. Está congelado, dijo, ¿no? Imposible, porque no se puede sostener más. Esto en sintonía con el plan de modernización. Mirá, yo quiero que vos sigas. El año pasado nosotros en el mes de abril presentamos un proyecto de la creación del Instituto de la Economía Social. Lo presentamos a través de la Cámara de Diputados con la Presidenta de la Cámara. Y quiero que busques en ese momento, en abril del año pasado, cuando presentamos y acompañamos, impulsamos la creación del Instituto de la Economía Social para apoyar a los emprendedores. Hace un mes salió la Ley Nacional de Emprendedores. Para facilitar la creación de empresas. Nosotros en abril del año pasado lo planteamos en la Casa de las Culturas junto al IPES, al Instituto Provincial de Economía Social, pero también dijimos que no se puede generar más empleo público improductivo. No se puede más, lamentablemente. Todas las personas que te ven, que te hablan, que te paran en la calle, te dicen necesito un trabajo para mi hijo, quiero que entre a trabajar en algún lado, para mi nuera, para mí. No se puede más porque el Estado no tiene más posibilidades. Porque realmente no hay posibilidades, Pedro. Y esto lo tenemos que sincerar, poner sobre la mesa y buscar otros caminos que nos permitan, con las capacidades que tenemos y con las capacidades que podemos formar a partir de la educación y la dirección que le demos a los contenidos educativos, generar riqueza, porque ya los estados en el norte del país no pueden sostener más la generación de empleo. Así es. Gustavo, quedan muchísimos temas por hablar, ¿no? Estrictamente político. Yo te pido disculpas porque, ¿no?, me entusiasmo. No, está bien, pero ojalá que tengamos oportunidad en otros momentos para hablar, no tanto de la gestión, no porque no sea importante, sino para abordar temas políticos. Por ejemplo, el cierre de listas no estuvo tan peleado en el frente como en Cambiemos, ¿no? No, estuvo bien y la verdad que aprovecho la posibilidad que me das para decir que es una lista muy buena, la que nosotros tenemos. Siempre hay... nunca se puede contentar a todos, en política menos, digamos, ¿no? Entonces, pero es una lista muy buena, gente nueva, gente renovada, con la incorporación también de políticos de trayectoria, de todos los sectores de la sociedad, trabajadores, mujeres, la comunidad aborigen, los partidos políticos integran el frente, militantes de larga trayectoria en la militancia peronista. Sí, sí, por lo menos estamos realmente reconfortados con la lista y nosotros como militantes y como espacio político lo vamos a apoyar a full. Gustavo, gracias, gracias a vos, Pedro, por estar aquí en este primer programa del ciclo 2017 de Sin Retórica.